Ujú. Es una ecuación que toma como base la ecuación de Schrödinger, pero aparte le hace una modificación pensando en la relatividad de Einstein. Entonces conjunta esas dos cosas, porque la ecuación de Schrödinger no tiene nada que ver con la relatividad. Y entonces al juntar esos dos conceptos de la mecánica cuántica y la relatividad de Einstein, desarrolló una ecuación este señor Paul Dirac. Él era más matemático que físico, entonces le gustaban mucho las matemáticas y desarrolló esa ecuación, que les digo que para muchos es una ecuación muy bonita, que dicen que es la ecuación más bonita de la física. No sé, habría que ver toda, ¿no? Lo que sí es una ecuación relativamente sencilla, ¿eh? No la vamos a ver nosotros, pero a partir de esa ecuación resulta de manera natural, uh-huh, o de manera como consecuencia pues de resolver esta ecuación de Dirac, resulta que aparece así, sin mayor esfuerzo, sin necesidad de estar forzando las cosas, aparece el número cuántico, el cuarto número cuántico que sería el del spin. ¿Sí? Acuérdense que tenemos número cuántico orbital, pensando en un átomo, el n, ¿no? El número, no, perdón, el número cuántico de la energía, ¿no? El principal. El n es el principal. Luego el orbital L, el número cuántico magnético m, y resolviendo esta ecuación de Dirac, aparece, así como aparecen esos números cuánticos de la ecuación de Schrödinger, esos tres que acabo de mencionar, al resolver la ecuación de Dirac aparece un número cuántico que es precisamente el del spin. Sin necesidad de estar pensando que las partículas estén girando, porque pues eso en realidad no, quién sabe qué significaría. Bien, entonces, pero bueno, una cosa es la teoría, que es muy bonita, y otra cosa pues es la práctica, el experimento, ¿no? ¿Y cómo se sabe que en el experimento existe en realidad un spin? ¿O cómo se llegó a la conclusión de que había que tener un spin o un número cuántico magnético, aparte de los tres que ya hemos mencionado? Bueno, esto surgió a partir de un experimento que es muy famoso. El experimento se llama de Stenger-Lash. Ustedes pueden googlearle ahí experimento de Stenger-Lash. Fueron unos alemanes, Otto Stern y Walter Gerlach, que alrededor de 1930, no me acuerdo la fecha exacta, desarrollaron un experimento bastante interesante. Aquí está esquemáticamente el experimento, es este. Si quieren lo voy a copiar aquí. Déjenme salirme de aquí de esto. Bueno, no, si voy a necesitar algo. A ver, permítanme. Voy a necesitar de este, del repaso que hicimos. Miren, esta ecuación. La energía potencial en un campo magnético de una partícula. Sí, esto lo comentamos la clase pasada, no sé si se acuerdan. La energía potencial es menos mu, donde mu es el momento magnético de la partícula que estemos analizando y B es un campo magnético externo a la partícula. Aquí, por ejemplo, B es un campo magnético, mu es el momento magnético de la partícula que tiene adentro. Si se acuerdan del momento magnético, el momento magnético donde está, a ver, era I por A, si mal no recuerdo, I por A, sí, exactamente. La intensidad de corriente por el área donde está, pero bueno, aquí está esto mismo. Este es la energía potencial magnética. Olvídense de la intensidad de corriente y del área y tomemos nada más como mu el momento magnético. Entonces, el momento magnético desde el punto de vista clásico puede tomar pues todos los valores que uno quiera, ¿cierto? Bueno, no el momento magnético, sino la energía asociada al momento magnético. La energía asociada al momento magnético puede tomar pues cualquier valor real,
poniendo aquí cualquier ángulo, porque este es un producto punto que al final de cuentas tiene que tomar el ángulo entre estos dos vectores. Ujú. Estos son vectores. Muy B son vectores. Si están alineados muy B, la energía potencial tiene un valor máximo, pero con signo menos. Y si están desalineados así en 180 grados, entonces la energía potencial magnética pues tiene un valor máximo con signo positivo. Ujú. Pero puede tomar cualquier valor, dependiendo del ángulo que tengan, ¿cierto? En principio puede tomar cualquier valor, la energía potencial que hay entre un momento magnético y un campo magnético externo, ¿no? Bien, esto tómenlo en cuenta porque va a ser muy interesante, muy importante, sobre todo esta ecuación, esta definición, bueno, no es definición, llega de, este, de un análisis. No, vamos a ver, nosotros, ustedes en su curso de electromagnetismo, seguramente lo van a ver. Entonces déjenme salir de aquí y abrir otra. Me deja perder esa. Y entonces, dejen. Ya no quiso. Ya no quiso. No, no la quiso poner, que es como que se perdió. Pero bueno, la ponemos, ¿no? Era U, la energía potencial, menos mu punto B, ¿cierto? Esta es la energía potencial magnética de un momento magnético colocado en un campo magnético. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué hicieron estos señores? Fíjense, hicieron algo muy interesante. Calentaron en un horno, plata. Creo que fue con plata, sí fue con plata. Aquí pusieron plata en un horno, de tal manera que se vaporiza la plata. Todo esto, obviamente lo ponen en un tubo al vacío, ¿ah? En un tubo grandote, de tal manera que le extraigan todo el aire. Vacío, aquí hay vacío. Y entonces, ahora sí, esto es muy importante que haya vacío, porque si hay muchas partículas aquí, pues van a interferir con el haz de partículas que va a salir del horno. Este haz de partículas son átomos de plata que salen disparadas del horno. Aquí esta pantallita es únicamente para que se colime el haz, que salga lo más derechito posible y que no se deflecte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Este es el campo magnético B, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos placas, sí. Perdón, no sé qué pasó, como que se le va el avión al internet, a mi internet, luego se le va el avión, quién sabe por qué. Sí, entonces, les decía, este es el experimento de Stenger-Lash, así se llama, ustedes lo ven, de Stenger-Lach. Ujú. Todo esto es para explicar cómo salió lo del spin, ¿no? Aquí va un guión. Son dos físicos alemanes. Y este experimento lo hicieron por ahí de los años 30, ujú, y consiste en un tubo que lo evacúan, le hacen vacío, pero dentro del tubo tienen un horno de plata. Lo hicieron con plata al principio, ujú, con moléculas de plata. Ujú. Lo calientan de tal manera que pues la plata se empieza a difundir, se vaporiza y sale disparada, ¿no? Por la energía cinética de las partículas. Aquí hay una pantallita únicamente para colimar el haz. Ujú.
de átomos de plata, y entonces le estaba explicando que aquí encuentran un campo magnético no uniforme. Esto es un campo magnético uniforme. Ujú. Campo magnético, únicamente para que vean la diferencia, ¿no? Magnético uniforme. Ujú. Y ¿cómo sería un campo magnético no uniforme? Pues bueno, si estas se enchuecan, si están curvas, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un campo magnético no uniforme? Pues pueden poner un imán que tenga más o menos esta forma, ¿no? Así. Aquí, pues esto es un imán, ¿no? Aquí estoy poniendo un imán, por ejemplo, así. El polo norte, el polo sur del imán, tipo más o menos cerradura, ¿no? Pero si hay aquí un piquito, por ejemplo, y esto lo hacen bonito, ¿no? Así como está aquí. Aquí se ve, ¿no? Que es un piquito y aquí un hueco. Entonces, las líneas del campo magnético aquí, pues van a ser no uniformes, ¿no? Pueden ser así, se desvían, ¿no? ¿Sí? Aquí está el campo, el polo norte, aquí está el polo sur. Ujú. Entonces, si no es uniforme el campo magnético, eso quiere decir que las líneas del campo magnético no son paralelas. Ujú. Hacen curvas, ¿no? Sí, eso muy básicamente. Se puede definir de otra manera, pero bueno, para que lo entiendan es muy rápido así, ¿no? Entonces, hacen pasar el haz por un campo magnético no uniforme. Ujú. ¿Por qué tiene que ser no uniforme? Ah, pues resulta que la fuerza que va a ejercer el campo magnético, este campo magnético, va a ser por prácticamente por definición, no sé si ustedes se acuerdan de sus cursos de física clásica, de elemental, la fuerza que experimenta un, una partícula dentro de un potencial es menos el gradiente o el gradiente de la energía potencial. Bueno, no sé si sepan qué es el gradiente, es como la derivada, ¿no? ¿Sí? El gradiente, este simbolito es como la derivada. Ujú. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Este es el operador Nabla. Es como una derivada en tres dimensiones. Entonces, esto me da la fuerza. ¿Sí? Entonces, esta energía potencial, para que la fuerza no sea cero, pues esto no tiene que ser constante, porque igual que en las derivadas, si esto es constante, pues esto va a ser cero, ¿no? Entonces, yo no quiero que sea cero. Ujú. Entonces, si no es cero, pues esto tiene que ser diferente de cero. Ujú. O sea, no tiene que ser constante, más bien. Esto no tiene que ser constante. Entonces, si es uniforme, va a ser constante. Si es uniforme esto, porque B, mu es, pues bueno, tiene un valor determinado, eso no va a variar. El que puede variar es este. Ujú. Y para hacerlo variar espacialmente, entonces, pues lo hago no uniforme. ¿Sí? Es por eso que tiene que ser no uniforme, para que haya una fuerza neta. Bien, entonces la fuerza neta de aquí, si quieren ponerle la fuerza neta sobre las partículas, neta va a ser igual a menos el gradiente de esta cosa, de U. Ujú. Así se llama gradiente. Ustedes en su curso de cálculo de varias variables van a tener oportunidad de ver estas definiciones de gradiente, divergencia, rotacional, hay muchas, ¿no? Laplaciano. Bueno, este es el gradiente. Entonces, repito, si la fuerza neta es diferente de cero, o quiero que sea diferente de cero, pues esta U tiene que ser diferente de una constante, porque se comporta igualito. Este operador se comporta muy parecido a la que es la derivada. De hecho, repito, es como una derivada en tres dimensiones. Entonces, esto para que no sea constante, pues tiene que ser esto diferente de una constante. Mu sí es constante, porque pues eso no va a cambiar en un átomo, y la que va a cambiar es B. Para que cambie B, pues no tiene que ser uniforme, por eso aquí le ponemos un campo magnético no uniforme. Ahora, ¿se acuerdan que este podía tener cualquier valor pues dependiendo del producto punto que hay aquí, o sea, las direcciones que tenga, desde un más
desde un cierto valor máximo hasta un cierto valor mínimo, dependiendo del ángulo. Entonces, esta fuerza pues, puede tener cualquier valor y lo que va a pasar es que esa fuerza, cuando se ejerza sobre los átomos, va a desviarla a los átomos. En teoría, si nos vamos únicamente desde el punto de vista clásico, pues lo que debíamos ver aquí es una manchita de este tipo, ¿no? Porque corresponde a varias fuerzas dependiendo de la orientación que tenga este momento magnético con respecto a B. Ujú. ¿Sí? Este momento magnético va a tener una orientación con respecto a B. Recuérdenlo. El momento magnético puede estar así y B puede estar así. ¿Sí? En general hacen un ángulo. Y pueden estar en cualquier ángulo. Con cualquier ángulo pueden estar. Entonces, si pueden tomar cualquier ángulo, entonces pues pueden tomar una infinidad de valores. Si toma una infinidad de valores entre un cierto máximo y un cierto mínimo, la fuerza que va a ejercerse neta, pues va a tener que tener también un valor, pues, infinito de posibilidades, ¿no? Entonces se ve una manchita, ¿no? Dependiendo de cuánta sea la fuerza. Hay átomos que van a sentir una mayor fuerza hacia arriba y entonces se van a ir desviados hacia arriba. Y hay átomos que van a tener una fuerza neta hacia abajo y van a tener pues una contribución aquí. Y puede haber átomos que no se desvíen. ¿Por qué? Pues porque su producto punto puede ser cero. ¿Cuándo va a ser cero? Pues cuando mu esté así y B esté así, ¿no? Hagan un ángulo de 90 grados. Eso también puede pasar, porque los átomos salen pues todos en todas direcciones, ¿no? O sea, no tendrían por qué tener un momento magnético todos orientados. Ujú. Si los oriento de antemano, pues sí, a lo mejor nada más tengo una sola orientación de los átomos cuando lleguen aquí y pues nada más se vería un puntito. Pero no, aquí salen pues, en todas las direcciones posibles. Bueno, esto es lo que se vería en la, si pensáramos desde el punto de vista clásico, ¿no? Una mancha, debido a que los átomos experimentan fuerzas de diferentes intensidades. Pero resulta que lo que en realidad encontraron estos dos señores no fue una mancha, sino fue una línea así, más o menos de este tipo. No había una mancha, sino que había átomos que se habían ido para arriba y átomos que se habían ido para abajo. Aquí tradujeron mal actual. Actual, no sé por qué lo traducen como actual. En el español, actual, en inglés es real, ¿no? Patrón real. Entonces, esto es lo que se ve. Y entonces, Profe, pues eso no sé. Sí. ¿cree que puede dejar pasar a una compañera, por favor? Ah, sí, ahorita la dejamos pasar. Este, entonces, pues bueno, la, este resultado experimental, el que se hayan visto dos líneas, únicamente dos líneas, pues no se explica así como que ni siquiera con la mecánica cuántica que se tenía ya en ese momento, que ya, pues para aquel entonces ya estaba más o menos madurando la mecánica cuántica, pero no explicaba esto. Ujú. Algunos lo trataron de explicar precisamente porque el momento angular magnético, pues tiene precisamente un momento magnético, ¿no? Y sí, el hecho de que esté cuantizado el momento magnético, pues explicaría más o menos que se distribuyera de esta manera, pero resulta que, ¿cómo es el momento? Ya lo vimos la clase pasada, ¿no? El momento de este a- angular magnético, sí, el momento angular magnético, pues toma valores desde más menos L, más menos L, ¿va? Bueno, lo podemos poner así, menos L menos L más uno, así, y pasa forzosamente por cero,
y luego pasa por 1, 2 y llega hasta L, ¿va? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si L es 3, si L es igual a 3, el momento magnético podría tener 3 valores, no, 7 valores, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿va? ¿Sí? Independientemente cuál sea el valor de L, ¿están de acuerdo que siempre mu va a tener un valor igual a 0? Siempre, siempre. Va a ser inevitable eso, ¿va? Cualquier valor que le den a L, siempre mu va a poder tener un valor igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Este es el momento magnético, ¿eh? Es este que está acá. Entonces, si el momento magnético en este caso es 0, pues yo tendría que tener una fuerza neta igual a 0, lo cual me implicaría que tendría que tener una manchita aquí en el experimento en donde no se desviara el haz, ¿sí? Aquí. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre en la realidad. Entonces, pues no se explica desde el punto de vista de la mecánica cuántica clásica, vamos a decirle así, mecánica cuántica, pues no sé, los primeros resultados de la mecánica cuántica, pues, que daban cuenta de los números magnéticos. Entonces, pues no lo explica. Sí podría explicar que pues está cuantizado, o sea, la cuantización espacial, que haya líneas, así como esta, pues sí lo explicaría en cierto modo, pero tendría que tener una manchita aquí en medio, que correspondería a los átomos que no sufrieron ninguna desviación. ¿Y por qué no van a sufrir ninguna desviación? Por qué no va a haber una fuerza neta? Ah, pues porque hay un mu que es diferente, un mu que es cero. Siempre vamos a tener un mu cero. Cualquier valor que yo le dé a L siempre va a tener que pasar por cero, ¿cierto? Cualquiera. Si es que L le es entero, ¿sí? Fíjense, vamos a llegar a una conclusión bastante interesante. Ahora, ¿cómo podría evitar pasar por cero y que brincara desde un número negativo? Porque fíjense, aquí llega a este mismo número, pero positivo, ¿cierto? Menos 3 y 3. Es el mismo número, pero uno es negativo y otro positivo. Y van brincando estos de manera entera. Ahora, ¿cómo podría yo evitar pasar por cero, pero con las mismas condiciones? Ir brincando en números enteros y empezar desde un número negativo y terminar en un número positivo que sea el mismo número. Parece que nada más hay una posibilidad, ¿cierto? Que esos números sean los que se llaman semienteros, o sea, que están divididos entre dos. Por ejemplo, si empiezo en menos un medio, y brinco como la ranita brinca enteros, el siguiente, ¿cuál sería? O sea, brinca de manera entera. Pues el siguiente sería un medio, ¿no? ¿Sí? No pasa por el cero. O sea, quiero que los brincos sean enteros, así como aquí. De aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno. De aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno y de aquí a aquí hay uno. Ajá. Pero yo quiero evitar pasar por el cero. Si quiero evitar para pasar por el cero, la única posibilidad, bueno, y aparte, quiero que donde empiece, aquí por ejemplo en menos 3, tenga que ser el mismo de acá, nada más, salvo por el signo. Este 3 es el mismo que este, ¿no? Entonces parece ser que la única posibilidad que hay, matemáticamente hablando, es que los números sean los que se llaman semienteros, así como por ejemplo un medio. Si empiezo en menos un medio, y si brinco uno, voy a llegar a un medio. ¿Cierto? Fíjense que se cumple eso que les estoy diciendo. Un medio es el mismo que un medio, bueno, menos un medio es el mismo que un medio, salvo por signo, ¿verdad? Entonces se cumple eso. Se cumple también que brincan en uno y ya logré que no pase por el cero. Esa es una, bueno, más o menos, explicación de dónde salen
estos números semienteros para un momento magnético que estaría asignado, se asigna un nuevo número, cuántico, perdón, un nuevo número cuántico, que estaríamos mencionándole que este es el número cuántico del spin. Claro, podríamos ponerle también otro, sería menos 3 medios, ¿cierto? Menos 3 medios, cuando brinca uno, sería menos un medio. No, el cero ya no va, un medio y 3 medios, ¿cierto? Si brinca de uno en uno, entonces de aquí a aquí hay uno, ¿cierto? De aquí a aquí hay uno y de aquí a aquí hay uno. Nuevamente empiezo en menos 3 medios y termino en 3 medios. El chiste es que siempre empiece en el mismo, si hablamos de este valor absoluto, este valor absoluto es el mismo que este, ¿cierto? Entonces tiene que empezar en el mismo valor absoluto y terminar, empezar y terminar igual. Esa es la condición que tiene que tener el número cuántico. Entonces aquí estaríamos hablando de partículas que tienen un spin un medio, fíjense que ya estoy hablando de spin, aquí estaría hablando partículas que tienen spin de 3 medios, y así me puedo ir. No va a ser posible que yo construya con otros números, salvo estas mismas condiciones. Bueno, ustedes trátenlo de hacer, a ver si es cierto, igual y están equivocados los físicos, pero parece ser que la única posibilidad es que sean semienteros de esta manera. ¿Sale? Entonces de aquí, les digo, surge así sin meternos en la ecuación de Dirac, porque bueno, la ecuación de Dirac sí se obtiene sin mayores problemas, ¿no? Entonces, este número cuántico va a estar relacionado muy, muy estrechamente, así como así que se acuerdan que el número cuántico magnético, era desde menos L hasta L, ¿no? Desde menos L hasta L. Pero si L es entero, no tiene otra opción más que pasar por cero, va a tener que pasar forzosamente por cero. Ya evita pasar por cero, esta situación evita pasar por cero. Entonces se construye este nuevo número cuántico que es el spin, ¿sale? El spin de las partículas. Entonces, si nos restringimos aquí a lo más elemental, pues tendría que ser un medio y un medio, ¿cierto? Menos un medio y un medio. Entonces, en ese sentido hablamos de que las partículas tienen spin un medio. Puede ser menos un medio o un medio, ¿sí? Pero pues puede haber partículas que tengan spin 3 medios y 5 medios, 7 medios, en fin, ¿sí? Siempre va a ser un número semientero, el del spin. De ahí surge. Entonces, con esta introducción de este número cuántico, pues ya se resolvería esta situación, porque ya no, si ya no pasa por cero, forzosamente tiene que tener una fuerza. Acuérdense que la fuerza está dada por esta expresión, el menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, pues como ya no es cero, entonces sí se va a desviar, se tiene que desviar a fuerzas. Y lo interesante de esto es que se desvían unos para arriba y unos para abajo. ¿Sí? Si yo me concentro nada más en la parte central, en esta parte de aquí, pues vería que hay partículas que tienen en donde se ejerce una fuerza hacia arriba y aquí una fuerza hacia abajo. Todo esto, lo que está por aquí, es por efecto del propio ar, ¿no? Que se desparrama. Aquí porque estas colitas pues ya no sintieron ninguna fuerza. Se llama la cuantización espacial. Como que se está yendo el internet, ¿va? No sé si les pasa Sí, profe. que se interrumpe. Sí. Sí, ¿va? Sí, quién sabe qué le pasa al internet. Bueno,
Entonces, no sé en dónde se quedó trabado, pero les decía, a mí lo que me interesa es la parte central. Estas colitas no son mucho de interés, porque estas colitas, es el efecto de que tiene que se desparrama el haz, ujú, y se sale del campo magnético no uniforme. Ya cuando se desparrama el haz, ya no tiene sí estoy presentando, sí va, estoy presentando. Lo que pasa es que cuando se sale a veces, como que deja de presentar. Bueno, entonces, este experimento dio pie para que se introdujera el spin. Ujú. En un principio, cuando se hizo este experimento, como no lo explicaba la mecánica cuántica, a pesar de que era la teoría más novedosa y tenía mucho impulso, como no lo explicaba la mecánica cuántica, pues dijeron, no, pues hay que hacer este experimento de alguna otra manera para ver qué está pasando. Y sí, hubo varias personas que lo empezaron a repetir con diferentes átomos, porque el primero que se hizo fue con átomos de plata, luego lo hicieron con átomos de hidrógeno. Ujú. Lo hicieron con átomos de hidrógeno y sucedió lo mismo, exactamente. Unas partículas iban para arriba y otras para abajo. Ujú. Ya, pues bueno, evidentemente, no podían pensar de manera clásica que se iban a desparramar por todo el espacio, ¿no? Como debía suceder si pensáramos de manera clásica. Esto no sucedía. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Pues únicamente que el momento magnético va a tener dos orientaciones. Una, de manera paralela al campo magnético, bueno, la componente. Acuérdense que el momento magnético no puede estar sobre el campo magnético, pero una de sus componentes sí. Entonces, una de las componentes del campo magnético, del momento magnético, se orienta en la dirección del campo magnético y otra en dirección contraria. Entonces, en ese sentido, hablamos de un momento magnético en una dirección y el otro en otra dirección. Ujú. O podemos hablar de un momento magnético para arriba y otro para abajo, o positivo y negativo, como lo quieran llamar, o blanco y negro. Entonces, las primeras partículas que se describió su espino o momento magnético, este, pues fueron los electrones, y resulta que los electrones pueden tener un momento magnético de spin de un medio para arriba o un medio para abajo, o bien de menos un medio o un medio. Ujú. ¿Sale? Entonces, sí está bien, o sea, que a un inicio pues les expliquen a uno que el momento magnético del spin, pues más o menos es como una esferita que gira, ¿no? De hecho, ustedes pueden, si le ponen spin al Google y ven alguna presentación, pues casi casi estoy seguro que les van a hablar de que pues la partícula está girando sobre su propio eje. Pero bueno, eso es de manera elemental. La verdad es que sí tendremos que resolver la ecuación de Dirac para llegar de manera formal al spin, pero no lo vamos a hacer nosotros. Esta es otra manera de abordarlo, así muy, ¿cómo diríamos? Eh, no muy complicada, ¿no? O sea, mi objetivo, repito, es que no pase por cero para que haya una fuerza total neta. Entonces quiero evitar el cero, pero quiero permanecer con esas condiciones, que brinque el número de manera entera y que llegue, y que de donde sale llegue al mismo número en valor absoluto. Entonces parece ser que la única posibilidad es que sean semienteros, y así se construye, así muy elementalmente, si quieren verlo, el spin. ¿Sale? Entonces es una propiedad, nuevamente es una propiedad, les repito, de las partículas. Como la masa, como la carga eléctrica, las partículas también tienen un spin, que tiene que ver con el momento magnético intrínseco. De hecho, le llaman momento magnético intrínseco de las partículas. Ujú. Habrá partículas que tienen un spin cero, ¿eh? Sí lo pueden tener, que no tienen momento magnético. Bien, entonces, pues aquí lean el experimento. Aquí mencionan precisamente el momento magnético y que está relacionado con al final de cuentas, ¿no? S. Ujú. Y aquí
aquí llegan a lo que nosotros encontramos, ese tiene que ser igual a 1/2. Bueno, este es al igual que, ¿se acuerdan que el momento magnético nuclear, no, el momento magnético era la raíz de L por L más 1 por H barra? Bueno, este es momento angular, perdón, momento angular L. Pues bueno, resulta que el spin, así, es igual a la raíz de S más 1. Es exactamente la misma fórmula, nada más que en vez de el momento angular, el momento angular orbital, que es L, el número cuántico orbital, perdón, número cuántico orbital está relacionado con el momento angular orbital. Este es un vector, de hecho, ¿no? Bueno, no tiene dirección aquí, nada más es la pura magnitud. Esta es la misma fórmula, nada más que en vez de aquí L, lo cambiamos por S, y S puede tener un valor de 1/2, 3/2, 5/2, 7/2. Sí, este es para L entero, y aquí es S minúscula, ¿no? Semientero. Los semienteros son números enteros divididos entre 2, ¿no? 1/2, 3/2. De hecho, tienen que ser números impares enteros divididos entre 2. Semientero. O sea, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2. Y obviamente hay un límite, ¿no? ¿Sí? Así como hay un límite aquí en L. En L, acuérdense que L tiene que ser menor o igual que n-1, ¿verdad? Donde n es el número cuántico principal. ¿Sí? Y aquí, pues dependiendo de cuál sea S, S puede tener valores de menos 1/2, 1/2 o menos 3/2. Aquí, ¿por qué le puse 5? Esto parecen 5, ¿verdad? No son 5, son 12. 12. Bien. Bueno, ya más o menos saben, bueno, y la componente Z. La componente Z del momento magnético de spin, SZ. ¿Se acuerdan que eh, como LZ era M, H barra, ¿va? ¿Qué subíndice le ponemos a M? ML, ¿verdad? Sí, ML. Aquí está ML. ML le ponemos a Z, entonces este es ML. Este es para la componente Z del campo del momento angular, y SZ sería S por H barra, ¿no? Aquí está. Todo se traduce igualito, ¿eh? En vez de L les ponemos S, MS. Le ponen MS. Aquí es una MS, perdón. No es S, es MS. Y M para un electrón, por ejemplo, MS para un electrón, pues es 1/2, ¿ah? Para un electrón, MS, vamos a ponerle bien. MS es 1/2. Esto es muy importante, sobre todo para ustedes que van a estudiar o están estudiando ingeniería biomédica, porque hay equipos de diagnóstico médico que
que tienen como principio esto del spin. Bueno, más o menos, ¿no? Para un electrón que tiene spin 1 medio. Vamos a ponerle más menos 1 medio. Entonces, si sustituyen esto acá, pues tienen esto, ¿no? Bien. Bueno, aquí está el spin gráficamente, y es la misma grafiquita que vimos la clase pasada. Nada más puede tener dos valores, fíjense, uno para arriba y uno para abajo si el spin es 1 medio. Hay partículas que tienen pues spines más grandes, pero este es para una partícula que tiene spin 1 medio. ¿Sí? Tiene dos posibilidades únicamente. Y esas dos posibilidades son las que se reflejan acá. ¿Sí? Estas. Uno se va para arriba y otro se va para abajo. Porque va a depender de la energía potencial magnética, esta que puse aquí, va a depender la fuerza. Va a ejercerse una fuerza sobre las partículas y nada más va a tener dos posibilidades, porque mu nada más tiene dos posibilidades, que vaya para arriba o que vaya para abajo, que se alinee con B o que esté completamente en dirección opuesta a B. Entonces eso pues se explica por qué nada más se ven dos, cuando clásicamente se debía ver toda una mancha, ¿no? Por todas las posibilidades que pudiera orientarse el mu, pero el mu no se va a orientar como quiera. Mu, fíjense, aquí está. Mu se va a orientar únicamente de dos maneras diferentes. Así y así. La componente de zetas sí se orienta una. Aquí lo dije mal, está mal. La componente en Z sí se orienta en el campo magnético. La componente total de mu no se va a orientar porque es imposible que se oriente sobre esta, ¿eh? Al igual que el momento angular total, no es posible que el momento angular total se oriente en dirección del campo magnético. Esto también, no es posible que ésta se oriente sobre esta línea. La que sí se va a orientar es la componente en Z. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver todos estos tienen, fíjense, aquí van surgiendo las diferentes capas, subcapas que le llaman de los átomos. Por ejemplo, para n igual con 2, a ver, vamos a pasarlo para acá para que lo entendamos. Este es el átomo de hidrógeno con n igual a 2. El número cuántico principal es 2. Si el número cuántico principal es 2, la L puede tener únicamente dos valores, ¿va? L puede ser 0 y 1. Aquí están 0 y todas estas posibilidades de 1. ¿Sí? N es 2. Para todos los valores es 2. Si nada más nos quedamos con estos tres números cuánticos, si no le hacemos caso al número cuántico de spin, por el momento no le hagan caso, entonces estas dos serían lo mismo, ¿va? No habría diferencia entre estas dos porque pues tienen el mismo número cuántico magnético. Estas dos nada más serían una, estas dos serían una y estas dos serían una. Es decir, nada más tendría cuatro estados posibles. Este y que corresponden a ML igual a 0 cuando L es 0, ML es igual a 1 cuando L es 1, ML también 0 cuando L es igual a 1, porque acuérdense que ML corre desde menos L hasta L. Como aquí L es 0, pues nada más hay una posibilidad que ML sea 0. Pero cuando L es 1, ML tiene tres posibilidades. Menos 1, 0 y 1. Aquí está el menos 1, 0 y 1. Entonces, si no tomo en cuenta el número cuántico de spin,
Nada más hay 4 posibilidades, 1, 2, 3 y 4. Pero ya cuando considero el número cuántico de spin, pues como hay 2 posibilidades para cada uno de estos, un medio y menos un medio, un medio y menos un medio, para cada uno, entonces pues en total tengo 8 posibilidades, ¿verdad? 2, 4, 8 posibilidades. Entonces aquí hay 2 posibilidades que les llaman subcapas. Y aquí hay 6 posibilidades. O sea que en el estado n igual a 2, en el segundo estado, pues el número de electrones posibles, pues es 8, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes los dibujan, ahí, por ejemplo, en el primer estado, pues nada más habría 2, pero en el segundo estado tendrían 8 posibilidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? De hecho, y de hecho esto está dividido en 2. Esta está dividido en 2, porque una tiene 2, o sea, subcapas o subniveles. Uno tiene 2 y otro tiene 6. Aquí ya no lo dibujé, porque pues tendría que dibujarlo, pues no sé, con una órbita diferente, ¿no? Pero bueno, así se van creando. Aquí ya está lleno este átomo, ¿cierto? Que de hecho esto correspondería a un gas noble, porque ya tiene todos sus orbitales llenos, ¿no? ¿Sí? Y se le pondría así, ¿no? 2s2p, 2s2p. La primera sería la configuración del helio, y generalmente le ponen así, ¿no? La configuración del helio, y aparte 2s2p. La configuración del helio, ¿cuál es? 2s, ¿no? ¿Verdad? Bueno, así se pone. ¿Qué átomo es este? ¿Sí saben? Neón, creo, ¿no? Debe ser el neón, porque es el siguiente átomo que tiene completas sus órbitas, ¿no? ¿Sí es el neón? Sí, profe. ¿O no? ¿Sí? Bueno, ya de aquí, ya que ya están llenas, pues nos tenemos que ir a otra órbita para empezarla a llenar, ¿no? Y entonces, pues aquí n es igual a 1, aquí n es igual a 2, y aquí n es igual a 3, ¿verdad? Y entonces, pues tendrían que hacer una tablita con esto, con n igual a 3, poner todos los L's, que serían 0, 1 y 2, ¿verdad? Los M's que variarían desde menos 2 hasta 2. Y cada uno de ellos con un más menos un medio. ¿Sí? Aquí lo están llenando para los electrones, las posibilidades de los electrones, porque los electrones están ocupando capas. ¿Sale? Así se construyen pues se va haciendo la tablita periódica, ¿no? Bien, no lo vamos a hacer nosotros, pero pues más o menos ya saben cuál es la idea, ¿no? ¿Sí? De hecho, aquí se está usando implícitamente el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que no puede haber en el caso de los electrones, no puede haber 2 electrones en un átomo que tengan los mismos números cuánticos. Y se dan cuenta aquí, todos estos tienen diferentes números cuánticos, ¿verdad? Todos, 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 todos. Por eso ya llenaron las capas, los orbitales. ¿Sí? No, ninguno se repite. Entonces, eso es lo que menciona el principio de exclusión de Pauli. No puede haber 2. En el caso de los electrones, de manera más general habla de fermiones. Los fermiones son un cierto tipo de partículas que obedecen precisamente al principio de exclusión de Pauli. Entonces dice que no puede haber 2 o más fermiones con el mismo número, con los mismos números cuánticos, ¿sale? Considerando los números cuánticos, 4 números cuánticos. N, L, el momento magnético orbital y el momento magnético del spin.
Eso creo que ya lo conocían ustedes, el principio. Sí habían oído hablar del principio de exclusión, ¿va? De Pauli. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok, muy bien. Pues aquí está, miren, el principio de exclusión. Aquí dice, no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico. Debido a eso, dos electrones del mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Está hablando de electrones en general. Este, se habla de fermiones. ¿Mm? Bien. Les decía que esto es muy, muy importante para entender el, el fenómeno de resonancia magnética. Eh, no, me equivoqué, no era 8. ¿Por qué dice que era 8? Bueno, no sé, el 8 es el oxígeno, ¿no? ¿Cómo se llena? 6. ¿Cómo estaba aquí? A ver, símbolos. El hidrógeno, claro. Sí, pero este 6 y 2, 8. Sí, 6 y 2, 8, pero faltan 2 de la primera capa, ¿no? Sí, 6 y 2, 8, más otros 2 son 10. Claro, era 10, ¿no? El número de electrones es 10. Sí, me equivoqué ahí. Pero sí, sí, sí sale, ¿no? Son 10 electrones los que tiene el neón. Ustedes pueden hacer el ejercicio con el argón, por ejemplo, completar los 18. Ujú. Ya para ahí los demás están, no sé, me parecería bastante ocioso, aunque me acuerdo que a mi hija en la preparatoria le pidieron a estar ahí completando los posibles configuraciones de varios átomos así muy grandotes, así uno por uno, no sé, me parece bastante ocioso, no sé si tenga sentido. Ya lo hicieron, ¿no? Además, pero pues ustedes agárrense uno, por ejemplo, uno fácil, el azufre, por ejemplo, y completen el azufre. Ujú. A ver si da, ¿sí? Bien. A ver, este, ya no más faltaba eso para completar la información de los números cuánticos. Ya saben a qué se refieren los 4 números cuánticos, más o menos. En realidad, pues podemos extendernos más, pero no creo que sea necesario. Y lo que sí va a ser útil va a ser esto de la resonancia magnética nuclear. ¿Cómo funciona la resonancia magnética nuclear? Miren, se los voy a explicar así muy, muy, muy brevemente. Si ustedes ponen resonancia magnética nuclear en el Google, casi estoy seguro que lo primero que les va a venir son información de los análisis que se hacen, ¿no? De las pruebas de resonancia magnética nuclear que se hacen en los laboratorios médicos, donde hay un tubo, si lo conocen ustedes, ¿no? Un tubo que tiene una camita aquí, y aquí ponen al paciente y lo introducen ahí en un tubo, ¿no? Chequenlo, van a ver, si le ponen ahí, casi estoy seguro que va a venir esta información. Pero, pues bueno, hay una física detrás de esto. Y es una física bastante interesante. Primero que nada, déjenme les comento. No es un método invasivo. Ujú. Es un método que se utiliza precisamente para, se llama de imagenología, o sea, produce imágenes o a través de un software se traduce en imágenes la información que llega de este aparatito. Ujú. Y ustedes pueden ver los órganos internos del paciente sin necesidad de tener una invasión como lo hacen los rayos X, ¿no? Los rayos X ciertamente son invasivos. Esto no es invasivo.
Hay alguna gente que piensa que pues sí puede provocar algún efecto ahí. Hasta donde se sabe, pues por eso hay que estudiarlo, ¿no? Y no tener mitos ahí. Hasta donde se sabe, no produce ningún problema en el organismo, salvo que tengan ahí un metal allá dentro de su organismo, una prótesis, porque aquí se produce un campo magnético muy intenso. Aquí dentro de este tubo hay un campo magnético muy, muy intenso del orden de unos 3 teslas. Ajá. Ahorita les digo que para que tengan una referencia, más o menos cuántos serían 3 teslas, 3 4 teslas. Es un campo muy, muy intenso. De hecho, pues no tienen que tener ni relojes, ni cadenas, ni aretes, ni piercings, ni nada de eso. Pues porque sí, sí puede ser un poco peligroso. Pero fuera de eso, no hay ningún problema. Ujú. Aquí hay la emisión de radiofrecuencia, ¿sí? RF, RF, radiofrecuencia. Y ahorita les digo para qué es la radiofrecuencia. ¿Mm? Entonces hay un campo magnético aquí, intenso B, y con esos dos componentes, la radiofrecuencia y el campo magnético, pues se estimulan los átomos que tiene el cuerpo humano, que principalmente son átomos de hidrógeno los que se estimulan, porque estamos compuestos de agua, y el agua, mucha parte de nosotros es agua, H2O, y aquí hay átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Átomos de hidrógeno. Y los átomos de hidrógeno son muy interesantes, porque en principio son los más sencillos, ¿verdad? Tienen un protón y un electrón aquí girando, ¿sí? Entonces, bueno, este, ¿qué tiene que ver el spin con todo esto? Pues está muy interesante el asunto, porque ya saben ustedes que el spin del electrón, de este electrón, ujú, puede ser un medio o menos un medio, ¿cierto? Generalmente le ponen así, un spin así, un medio para arriba, y pueden poner así otro menos un medio, ¿vale? Para abajo. Así se le designa, ¿no? Viene esto de los giros, acuérdense, pero ya no son giros como se visualizan, ¿eh? Nada más hay que aceptarlo. Si no estudiamos la mecánica cuántica relativista de la ecuación de Dirac que les mencionaba, pues hay que aceptarlo así como que un designio divino, que así se comportan. Ujú. Y no hay ningún problema en este sentido, ¿no? Así se comporta la naturaleza. Bien, entonces, pero tienen ya sea hacia arriba o hacia abajo. No tienen otra posibilidad mientras se orienten en un campo magnético. Aquí, ¿no? ¿Sí? Si no están, si no hay un campo magnético externo, pues andan por todos lados, ¿no? O sea, no se van a orientar para ningún sentido. Ujú. Bien, entonces, ¿están de acuerdo que la energía, la energía potencial que tienen, dijimos que era menos mu por el campo magnético, ¿ah? ¿Sí? Y este menos mu está relacionado con el spin, básicamente, ¿cierto? Bueno, y nada más hay dos posibilidades, una para arriba y otra para abajo. Entonces hay una diferencia en energías. Ajá, hay un delta mu, delta U, ujú, que sería 2 mu por B. O sea, sería la diferencia entre la mayor energía que puedan tener, que podemos ponerle menos un medio, aquí, menos un medio, y un medio. Ujú. Entonces, esta es el cambio en la energía que van a tener. Y este cambio en la energía, como esta es energía, ¿qué pasa si yo quiero cambiar al electrón de su estado aquí, que tiene cierta energía relacionada con su spin que va para arriba, lo quiero voltear, ¿no? Quiero que cambie de bando, vamos a decir, ¡boom!
quiero que se convierta en este. ¿Qué tendría que hacer? Pues suministrar la energía, suficiente energía, y esa energía tiene que ser esta. Igual aquí, si le suministro cierta energía, pues puede cambiar del otro lado. Ahora, la energía que le voy a suministrar son fotones, sí, son fotones, son luz, son radiación electromagnética en cierta región, y resulta que esa región está precisamente en la región de las microondas o de la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, pues esta, por la ecuación de Max Planck o Einstein, esta energía tiene que ser igual a ¿qué? H nu, ¿no? H por la frecuencia. ¿Se acuerdan? Los fotones tienen esta energía. Si yo quiero cambiar de estado un electrón dentro de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, pues le tengo que suministrar cierta cantidad de energía. Bueno, y el átomo está inmerso en un campo magnético, está orientado en cierta manera y lo quiere cambiar su orientación. Como yo sé que la energía potencial que tiene es esta, pues yo le cambio de dirección suministrándole esta energía. Esta energía tiene que ver con cierta frecuencia, ¿cierto? Esta es la frecuencia de las microondas o de las radiofrecuencias que le voy a suministrar aquí adentro. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Van a estar cambiando estos, ¿no? Pum, bum, 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 para arriba, para positivo a negativo, van a estar así. Ese fenómeno es un fenómeno de resonancia, porque estoy activando el spin del electrón para arriba y para abajo, y cuando precisamente llega a esta frecuencia, porque yo puedo escanear, ¿no? A diferentes frecuencias, dependiendo también de la intensidad del campo magnético, voy a tener una respuesta. El campo magnético aquí está orientado, la verdad es que no sé cómo está orientado dentro de un tubo. Dentro del tubo había que verlo cómo está orientado, pero el caso es que para los átomos, pues se orienta, ¿no? O sea, de cierta manera, y los átomos, los electrones de los átomos se orientan según el campo magnético. Bueno, no el spin, ¿eh? Acuérdense que el spin no se orienta, sino la componente sobre el campo magnético sí se orienta. El spin total no se orienta, pero la componente sí se orienta. Bueno, y al final de cuentas, ¿qué información sacamos? Eso es lo interesante, ¿no? Y cómo lo traducimos, o sea, cómo traducimos eso en una imagen. Eso es lo más interesante, o sea, no me importa mucho. Bueno, sí es interesante ver esto, pero lo más importante para ustedes es cómo traducir esto que la energía que le estoy suministrando a una imagen. Bueno, eso lo hace un software, obviamente. Lo que va a registrar directamente el aparato va a ser la intensidad de respuesta de la cantidad de líquido que haya del hidrógeno, porque es lo que estoy estimulando es el hidrógeno. Si no hubiera nada de hidrógeno, es decir, pues es un material que no tiene hidrógeno, pues no voy a tener ninguna respuesta, ¿cierto? No voy a ver nada. La antenita que pueda tener aquí, una antenita que registre, una antena, la, la antena que registre la respuesta, porque al final de cuentas esto que está cambiando de dirección para aquí y para acá es exactamente lo mismo que pasa, exactamente lo mismo que pasa cuando tenemos dos niveles de energía. ¿Se acuerdan? Tengo un átomo aquí, llega luz. Si la luz es precisamente de la frecuencia en la que están estas dos separaciones, pues brinca, ¿no? Brinca, y cuando regrese a su estado original, va a emitir luz. Entonces yo detecto la energía aquí, H nu, ¿no? Con un detector. Entonces yo ya sé que le atiné a la energía que tienen estos dos niveles, metiéndole luz nada más. Es exactamente lo mismo que ocurre aquí, nada más que aquí pues no los visualizo como niveles de energía, pero sí son niveles de energía. Los visualizo como niveles de energía magnéticos, si les quieren ver así, en realidad son subniveles de energía. Entonces, cuando responda
Cuando responda el átomo, o cuando reciba señal, es que le estoy atinando a la frecuencia de oscilación que tienen el spin dentro de los átomos de hidrógeno, que los estoy cambiando, porque los estoy estimulando. Igualito que aquí, igualito que aquí. Los estímulos regresan y emiten luz. Los estímulos pueden regresar y emiten luz. Esa luz la voy a detectar acá. Bueno, no es luz, son fotones, pero en la región de radiofrecuencias o microondas. Y dependiendo de la cantidad de señal que tenga, pues es la cantidad de hidrógeno que voy a tener. Entonces, eso me va, un escaneo de eso en varios puntos del cuerpo me va produciendo una imagen de la cantidad de hidrógeno que tenga. Y la cantidad de hidrógeno, bueno, ya el software se encargará de interpretar de cómo está organizado ahí la materia, ¿no? Y entonces salen imágenes muy, muy bonitas. En realidad salen imágenes muy bonitas, por ejemplo, los cortes del cerebro, los cortes de órganos, obviamente tienen que tener agua, ¿no? Tienen que tener líquido. Si hay más líquido, pues se vuelve más intensa la señal. Si hay menos líquido, pues la señal se vuelve menos intensa. Donde hay huecos, pues no va a haber nada. Donde hay espacios en blanco, pues no va a haber nada. Por ejemplo, un tumor que está compuesto de células que tienen ciertas propiedades, que pues de principio si es canceroso el tumor, pues tiene ciertas propiedades que ya el software lo interpretará de alguna manera por la cantidad de hidrógeno que pueda tener. No solo hidrógeno, no solo agua, porque el agua está presente en todo el cuerpo humano, pero están de acuerdo que mucho de nuestro material, aparte de agua, son compuestos orgánicos, ¿verdad? Ustedes ya llevaron química orgánica, supongo, ¿cierto? ¿Sí llevaron química orgánica? ¿Qué seguimos llevando? Ah, bueno. Entonces, yo no sé mucho de química orgánica, pero el primer elemento, el primer compuesto de química orgánica, el más sencillito, es ¿no? Es CH4, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Metano. Es el metano, ¿verdad? El metano es el más sencillito, pero fíjense que también en su molécula tiene hidrógenos. Entonces, pues también las va a ver. En la resonancia magnética también va a ver los átomos de hidrógeno. Si es que ajusto esta frecuencia a la frecuencia de oscilación, vamos a decirle así, del spin para que cambie de dirección. Y entonces puedo visualizar también los átomos de hidrógeno que hay en el metano. Ahora, pues bueno, estamos hechos pues entre agua y compuestos orgánicos, ¿cierto? Muchos compuestos orgánicos. ¿Y por qué responde el hidrógeno? Ah, el hidrógeno va a responder porque precisamente el átomo de hidrógeno, ya lo hemos visto, nada más tiene un electrón. Entonces, un electrón va a tener un spin semientero total. Si me voy al átomo de helio, ahí ya es diferente la cosa, porque entonces el átomo de helio tiene un spin para arriba por el principio de exclusión y tiene un spin para abajo en el otro electrón. Ajá. Y entonces el momento magnético total de spin de esta cosa va a ser cero. ¿Por qué? Porque se suman los dos. Y es cero. Entonces no me sirve la resonancia magnética para visualizar átomos de helio, ni ningún átomo que tenga en sus orbitales un número entero de electrones, no me va a servir. Me va a servir cuando tenga un número impar de electrones, como el hidrógeno. El carbono, normalmente es carbono 12, ¿no? El carbono tiene un número 12, tendría un número par de electrones en su orbital, lo cual me impediría hacer un experimento de resonancia magnética. Pero fíjense que afortunadamente, de todos los carbonos que hay cuando se enlazan para formar compuestos orgánicos, hay un poquito número de átomos, más o menos 1%, que son un isótopo de, de carbono, que es el carbono 13. Bueno, no se llaman isótopos, ¿verdad? Tienen otro nombre. Bueno,
es carbono 13. Entonces tiene 13 electrones y ese carbono sí me sirve para visualizar por resonancia magnética nuclear. Entonces todo eso se conjunta. Obviamente es un poquito complicado, ya no me quiero meter en eso porque no lo sé, francamente, cómo es que el software este, hace la imagen propiamente. Eso es software. Pero la idea es esa, captar la señal por resonancia magnética, se llama resonancia porque está entrando en resonancia el átomo, uh-huh, y captar la señal que proviene del cuerpo humano, uh-huh, cuando lo sometemos a un campo magnético intenso, uh-huh, y proveemos de radiofrecuencia allá adentro. No se preocupen, esta radiofrecuencia no crean que es como la del horno de microondas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí es una frecuencia, pues no sé, de unos habría que hacer el cálculo, no sé, creo que son 2 gigahertz por ahí así, pero no produce daño, ¿eh? La verdad es que no vayan a pensar que se van a meter aquí, como en el horno de microondas, se van a chicharrar, ¿no? No, ya está bien probado que pues no pasa nada, ¿no? Sí, para que, este, pues en determinado momento quiten esos mitos, ¿no? Que hay mucho de esos mitos, ¿no? Que, por ejemplo, el horno de microondas también hay muchos mitos de que produce cáncer y ese tipo de cosas. La verdad es que pues hasta donde se sabe, no produce nada de eso. Son radiaciones que no producen ningún efecto sobre el cuerpo humano, hasta donde se sabe, ¿no? O sea, científicamente y con datos reales no producen ningún daño al cuerpo humano. Claro, si se meten ahí adentro o meten algún ser vivo ahí adentro, pues sí, se achicharra, pero porque se quema, ¿no? No por las radiaciones que esté emitiendo. Ujú. Hay un tipo de radiaciones, viniendo al caso, que sí es necesario que sepan, que se llaman radiaciones ionizantes. Ujú. Cuando oigan hablar de radiaciones ionizantes, esas sí son peligrosas. Estas radiaciones de radiofrecuencia, incluso las microondas, no son radiaciones ionizantes, para nada. Ujú. Sí pueden ser bastante intensas y pueden causar quemaduras, eso sí, pueden calentar, pero no son radiaciones ionizantes que puedan alterar la estructura genética de las células. Ujú. No las alteran. De hecho, la luz ultravioleta, la que proviene del sol, este, esa sí pudiera en determinados momentos ser lo suficientemente intensa para alterar la estructura genética, sobre todo de la piel. Entonces, por eso es un poquito peligroso asolearse sin la debida protección, porque la luz ultravioleta que se filtra, a pesar de que tengamos un filtro natural en la atmósfera, se llega a filtrar y la piel pues la recibe y si no tenemos protección puede causar algún daño que a la larga puede ser complicado, ¿no? Algún cáncer de piel o una situación complicada, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Ujú. Cuando oigan hablar de radiaciones ionizantes, aguas, porque ahí sí es peligroso. Estas no son radiaciones ionizantes, no se preocupen. Entonces, eso es para quitar mitos, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta, porque es muy común que la gente tenga mitos en cuanto a, pues si no conoce, pues sí puede tener ese tipo de ideas, ¿no? Bueno, entonces más o menos así funciona. Les voy a dejar un video para que completen la información, cómo funciona ya la imagen, cómo se genera, ¿no? Porque esas sí se las debo, porque pues, no tengo ni la menor idea del software que tiene que interpretar la información que le está llegando. Sé la información que le llega porque es la radiación que producen los átomos al momento de que están pasando de una dirección de spin a otra dirección de spin, están brincando así, eso sí lo sé, eso es lo que les expliqué ahorita, pero ya la imagen propiamente, porque son muy bonitas las imágenes, sí las conocen, ¿no? Sí las han visto. Miren, por ejemplo, lo que les decía, si le ponen resonancia magnética nuclear, lo primero que les pone es información médica.
Ya se fue, creí que era mi internet y yo dije, ¿qué pedo? Yo Pero los también. TikTok siguen jalando. Odio a Telmex una vez más. Solo porque no puedo. Si no, diría que chinga su madre Telmex. Sí, pues. Hola. Hola.